Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este segundo semestre del ciclo 2018 que hemos dedicado a reflexionar sobre el pensamiento de Marx y sobre la actualidad de ese pensamiento, no solamente del pensamiento de Marx, también de los marxismos. Y bueno, me parece que es el caso de la conferencia de esta noche. Bueno, como ustedes saben, este es un proyecto que se llama Filosofía en el Fondo, es un proyecto interinstitucional que organizamos desde 2005 varias instituciones dedicadas a la enseñanza y a la investigación en filosofía que hay en Guadalajara. Las voy a mencionar: el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, el Departamento de Formación Humana del ITESO, el Instituto de Filosofía y desde luego el Fondo de Cultura Económica, que también desde 2005 nos apoya con las instalaciones y en muchos otros sentidos, ¿no? Bueno, nuestro invitado esta noche es pues un amigo mío desde hace muchísimo tiempo y ahora lo tengo que presentar de manera formal. Es el doctor Dukan Shmedor. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, ahora Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO. Es también maestro en Políticas Educativas por la Universidad de Guadalajara y es doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS. Actualmente es académico del CUSEA en la Universidad de Guadalajara y realiza investigación en temas laborales y de género. También es profesor en el Departamento de Formación Humana del ITESO desde hace muchísimo tiempo, y en el Departamento de Formación Humana del ITESO imparte la asignatura Equidad y Género. Entonces, bueno, con esta presentación ya le dejo la palabra a él. Buenas noches, gracias por estar aquí, por sobre todo considerar que pudiera tener yo algo, no sé, diferente, distinto, relativamente novedoso que decir sobre pues, las relaciones entre marxismo y feminismo, o entre Marx y las mujeres, pues que no haya sido dicho pues, por autoras pues más autorizados pues posiblemente que yo, porque existe una larga tradición de reflexiones feministas en relación con el marxismo desde los tiempos de Lenin, los últimos años, la última década del siglo XIX, y fundamentalmente en torno a la Revolución Rusa hubo todo un grupo de mujeres pues que intentaron reflexionar y sacar lecciones, consecuencias de la obra o las tesis pues, de Marx para las mujeres. Bueno, por eso pues, puede parecer un poco pues, temerario que pues, me sienta aquí y que me siente autorizado a pues, hablar pues, ¿no? de estas cuestiones. Hay dos cosas que podría hacer, que sería repetir lo que pues, ya muchos otros han dicho, pues lo que sería quizás muy monótono y aburrido, y lo otro podría ser decir cosas un poco estrafalarias para pues, quizás apantallar, pero pues, que no tuviera ninguna sustancia, ningún fondo. Bueno, evito esas dos opciones, y lo que pues le voy a proponer, y espero bueno, que eso sirva un poco para detonar la discusión pues, posteriormente a mi charla. Entonces, lo que voy a proponer es, bueno, por un lado, algún rastreo, sobre todo a través del Capital, porque bueno, ese ciclo se enmarca en los 150 años de la publicación del Capital, 1867. Entonces, rastrear en el Capital, bueno, ¿qué habrá dicho Marx sobre las mujeres, que sirva de alguna manera para una reflexión de tipo feminista sobre, bueno, sí, desde Marx, por un lado. Y por otro lado, quizás lo más
Entonces, lo más interesante y lo más sugerente es intentar resaltar algunos encuentros y desencuentros entre el marxismo y algún feminismo en las últimas décadas, sobre todo del siglo XX pasado, y concluiré apuntando algunas posibles, esas necesarias convergencias entre feminismo y marxismo, pues que son dos, a final de cuentas, que tienen en común, que son dos pensamientos, pero pensamientos para la acción, tanto el feminismo como el marxismo. Entonces, bueno, el primer punto que titulo Marx y las obreras. Decía, bueno, entonces recuerdo que en términos generales, que para Marx el capitalista es un hombre en quien absolutamente todo resuma capital. Es decir, su preocupación es aprovechar todo, personas, animales, cosas, para generar dinero. O sea, eso es el leitmotiv, es la motivación fundamental en la vida del capitalista. El trabajador no es más que un instrumento de quien, mediante un salario, puede disponer de cabo a rabo para generar capital. El obrero pasa a ser una propiedad del capitalista, del mismo modo que el esclavo era una propiedad del esclavista. La única diferencia entre el esclavo y el obrero, como lo observa Marx en su obra en general, pero fundamentalmente en el Capital, es que el obrero vive con la ilusión de que es libre, mientras que el esclavo pues, no tiene ni siquiera la ilusión de libertad. El obrero cree que es libre y entra una interacción de dos personas libres, que es el capitalista y él, pero bueno, simplemente es una ilusión como bueno, lo da bien a entender pero es una ilusión porque a final de cuentas el obrero, el proletario, tiene que elegir entre morir de hambre y vender su fuerza de trabajo al capitalista. Recuerden que las sociedades que está observando Marx en el siglo XIX, fundamentalmente Francia, Prusia e Inglaterra, o sea, posteriormente a los momentos, si quieren, álgidos de la Revolución Industrial, son sociedades que están en procesos de muy rápida urbanización, y esa urbanización se debe muchísimo, bueno, tiene como consecuencia una migración muy fuerte de los campos hacia las ciudades, y un grueso de la población obrera proletaria son pues, gente que trabajaban antes en el campo y que por pobreza o porque les forzaron de alguna manera, pues terminan viviendo en las ciudades y trabajando en las fábricas de los capitalistas. Por lo tanto, hay gente que no tiene ni raíces, ni lo que llamamos actualmente, ni redes en las ciudades, y que para sobrevivir no les queda más que aceptar lo que el capitalista le ofreciera pues como trabajo, pues a cambio prácticamente a cambio de su más radical explotación. Escribe Marx: el capitalista sabe muy bien que todas las mercancías, sean cuales sean su apariencia, su olor, son en la fe y en la verdad dinero, y además instrumentos maravillosos para hacer dinero. La fuerza de trabajo, hasta ahí, bueno, la cita de Marx, la fuerza de trabajo que compra el proletario entra en la categoría de mercancía. Por ende, es dinero, y más aún, es la mercancía más apta para hacerle generar más y más dinero mediante la generación de plusvalía. El capitalista es un tipo sin fe ni ley, que poco a poco absorbe todo lo que hubiera de fuerza vital, de energía en el obrero. Escribe Marx: la producción capitalista prolonga el periodo productivo del trabajador durante un cierto tiempo, abrevando la duración de su vida. Le hace empezar a trabajar desde niño, en esa época, desde los 6 años, en algunos casos desde los 8, empezaban a trabajar los niños, y lo somete a un ritmo de trabajo infernal que acorta su vida. Ahora bien, el capitalista, dice Marx, bueno, es una tesis que desarrolla mucho, pues más breve en un libro, pero está presente también en el Capital. Es un conspicuo cristiano, protestante o católico, o la religión que fuera,
lleva una vida austera, disciplinada, casi ascética, cree profundamente que le tocó en suerte poseer los medios de producción y contar con dinero para comprar la fuerza de trabajo del obrero. También cree que es por algún designio divino que el obrero se vea impelido a venderle su fuerza de trabajo, y que sería otro designio divino que él sea quien tenga los medios para comprar esa fuerza de trabajo. Entonces, el sueño del capitalista es que cada uno se apegue al designio que le fue impuesto. Él como capitalista, comprador de fuerza de trabajo y generador de capital, y él como vendedor de dicha fuerza y trabajador entregado a la generación de riqueza en la producción capitalista. Es decir, cada quien en su lugar, cada quien haciendo lo que quizás alguna fuerza divina pues, le haya pues, escrito, no sé, en la frente a la hora de nacer, que le tocaba hacer en la tierra. Entonces, el capitalista, como dije, es un ser desalmado que vive arrebatado por la pasión de generar plusvalía. Para ese propósito, emplea tanto a varones como a mujeres. Se preguntaban, bueno, ¿y las mujeres qué? Bueno, ya vienen las mujeres. Emplea tanto a varones como a mujeres y niños. En su análisis del funcionamiento general de la producción industrial capitalista, Marx no hace un tratamiento especial del caso de las mujeres. En el libro 1 del Capital no hay ningún apartado reservado al abordaje del trabajo de las mujeres en las fábricas. Lo que le interesa es analizar el proceso de generación de riqueza capitalista y con esto los mecanismos de transformación de las facultades del trabajador o trabajadora en mercancía o propiedad en manos del capitalista. En esto, hombres y mujeres hacen un mismo grupo. Ambos son convertidos en propiedad del capitalista. Sobre eso que mencionaba, que en el Capital no hay un tratamiento especial, un libro muy autorizado que es un análisis, bueno, se llama, en inglés es Companion to Marx Capital, o sea, es como una guía para leer el Capital de Virchow. Solamente aparece la palabra mujeres dos veces en ese libro, que es un indicador de que en el Capital Marx no da un tratamiento específico a las mujeres. Entonces, bueno, ¿y para qué hablar de las mujeres desde el Capital? Bueno, ahí justifico eso. Las mujeres viven en la observación de Marx una situación peculiar. He dicho, bueno, obreros y obreras son propiedades en manos del capitalista, pero las mujeres tienen una situación peculiar porque son doblemente propiedad privada. Son propiedad privada en la fábrica y también propiedad privada en el hogar, que es una tesis que Engels y Marx desarrollan mucho en el origen en el origen de la familia, la propiedad privada y... me olvidó el tercer término. ¿Perdón? El Estado. Y el Estado, gracias. Entonces, las mujeres pertenecen al capitalista a cambio de un salario y a un esposo a cambio de protección. Las mujeres se metían a trabajar en las fábricas hasta 18 horas al día. Trabajaban incluso en las minas, sobre todo en el caso de Inglaterra. Bueno, varían las cifras, pero según algunas historiadoras de la historia de las mujeres, la participación de las mujeres en el trabajo industrial durante el siglo XIX varió entre el 10% y el 38%, según el país y según la región. Con países como Francia e Inglaterra como los más destacados en la participación de las mujeres en el trabajo industrial. Pero como se consideraban las mujeres como menos aptas para esos trabajos, o sencillamente como no trabajadoras, su salario era inferior al de los varones, bueno, infinitamente inferior. A las mujeres les pagaban la mitad de lo que pagaban a los varones. En ese sentido, las mujeres eran una propiedad que le costaba menos al capitalista, pero que le generaba ganancias de igual valor que los varones. Se le pagaba menos porque consideraban que, por un lado, las mujeres no eran tan productivas como los hombres, y por otro lado, no necesitaban el dinero, porque se daba por hecho que las mujeres debían tener un marido que les mantuviera, y por lo tanto, como vean, muchos actualmente todavía sostienen esas ideas un poco totalmente trastochadas.
Entonces es posible también que muchos discursos que circulaban en esa época en torno a la condena del trabajo asalariado de las mujeres también hayan servido de justificación para la menor paga de su trabajo. Bueno, más adelante vuelvo sobre ese punto de la condena del trabajo de las mujeres de parte de varios autores, algunos luminarias en el siglo XIX en contra del trabajo de las mujeres. Ahora, la vida en la fábrica afectaba inevitablemente la vida en el hogar, y la manera como se da esa afectación tiene alcance en las luchas cotidianas acerca de la vida de los trabajadores. El que las mujeres, por ejemplo, estuvieran hasta 18 horas, es decir, desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 10 o hasta las 9 o las 10 de la noche en las fábricas, sobre todo las de vestimenta, significaba que en los hogares los niños estuvieran abandonados y no hubiera nadie que se ocupara del trabajo doméstico. Además, dada la dureza de su trabajo, las mujeres obreras sufrían abortos, sus hijos morían a temprana edad por falta de atención y por desnutrición. En otras palabras, la misma reproducción biológica de la fuerza de trabajo estaba amenazada. Como dije, ese no es tema en el Capital, aunque sí aparece en la ideología alemana, y Engels lo desarrolla en el capítulo sobre la familia monogámica, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Marx no ve a las mujeres como una categoría aparte, porque lo que estudia es la trayectoria entre el hogar y la fábrica, trayectoria que es dialéctica, que entra en conflicto. Es decir, las mujeres en el hogar y en la fábrica, pero que son dos cosas que todavía hablamos de eso, que no empatan. Por eso, para Marx, no hay por un lado la cuestión de las mujeres y por el otro la cuestión obrera. Las mujeres están plenamente insertas en el análisis porque viven, duermen y trabajan muchísimo. En eso radica un punto ciego en el análisis de Marx sobre la condición de las mujeres, consistente en que las ve principalmente como obreras explotadas. No son una clase aparte, son integrantes de la clase proletaria, aunque la diferencia de sexo, de edad, implicó un obstáculo de talla para la conformación de dicha clase, sobre todo para la generación de la conciencia de clase, que para Marx es fundamental para hablar de una clase social. Como todos sus contemporáneos, Marx asume como natural la división sexual del trabajo en el hogar. No la pone en cuestión, ni llega a preguntarse si podría ser objeto particular de la sociedad industrial capitalista, o que en esta tuviera un cariz particular. Es decir, si cuando la sociedad capitalista se radicalizó la división sexual del trabajo, o si desde antes existía pues tal como era. O sea, Marx no se hace pues esta pregunta, o sea, no está mirando pues a eso. Como observador, lo que hacen y viven los hombres de carne y hueso, tal como él se autodefine en Miseria de la Filosofía, se da cuenta de que por dicha división natural, las mujeres viven de forma particular, conflictivo, la inserción al trabajo asalariado. Lo que imposibilita a Marx, el punto ciego que he mencionado, integrar a su análisis el trabajo procreativo, esto es, la producción de nuevas personas, de nuevas entidades corporales, más allá del trabajo de alimentación y de cuidado. Es extraño que haya dejado en silencio esta cuestión y no haya analizado lo que implicaba pues, para las mujeres ser no solo mercancía comprable por el patrón de la fábrica, sino que además, y sobre todo, le garantizaba la provisión de esa especial mercancía. Es decir, las mujeres aportaban su fuerza de trabajo, pero también garantizaban al patrón que iban a conseguir teniendo fuerza de trabajo para comprar, con la generación que garantizaba la existencia pues, del ejército de reserva. El hecho de que el capitalista pueda exprimir al obrero o a la obrera hasta abreviar su vida es porque tiene la seguridad de que afuera de la fábrica hay muchos que esperan su turno para ser explotados, y eso es gracias al trabajo procreativo de las mujeres. Una posible explicación de esa ceguera de Marx es que tiene cierta fijación en las relaciones productivas, en las que ve la causa de la alienación de hombres y mujeres por igual. Que las mujeres sufran más por la separación del hogar de la fábrica y por tener que trabajar en el peor de esos dos mundos, es una realidad que acabaría con la derrota del sistema de producción capitalista y la propiedad privada de los medios de producción.
es justo pensar, y es una hipótesis mía, que Marx creía en la igualdad entre hombres y mujeres. Por esta razón, no consideró necesario, o simplemente no se le ocurrió prestar una atención diferenciada a la vida de las obreras respecto de los obreros. Para él, la división sexual del trabajo, como he dicho, en el hogar no era la causante de una mayor explotación para las mujeres, sino las relaciones productivas en las que estaban insertas y que les conducían a vender su fuerza de trabajo a lo largo de muchas horas durante el día. Para Marx no debía haber un combate específico que llevar a cabo para la liberación de las mujeres. Más bien, a hombres y mujeres habría que salvar de la organización de las relaciones sociales convertidas en productivas por la organización social capitalista e industrial. Si la producción capitalista no estuviera basada en la extracción de plusvalía mediante el sobretrabajo impuesto a la obrera, esta podría sin mucha pena dedicarse al trabajo productivo para asegurar su sobrevivencia material y ocuparse de su trabajo doméstico. Es decir, si tuviera que trabajar, desde la visión de Marx, 4 horas, interpreto la visión de Marx, 4 horas en vez de las 18, entonces, bueno, podría compaginar las dos cosas sin morir en el intento. Así lo hacían las mujeres en los tiempos previos a la revolución industrial, donde trabajaban con hombres en talleres o desde su casa y se hacían cargo de la crianza y del cuidado de sus hijos. De lo que se trataba entonces, para Marx, era de luchar por la reducción de para Marx y para las primeras organizaciones obreras, era la reducción de la jornada de trabajo, en lo que adviniera la revolución proletaria y con ella el fin de la propiedad privada de los medios de producción. Una de las primeras exigencias, como acabo de mencionar, de las luchas obreras fue precisamente la reducción del tiempo de trabajo, la prohibición del trabajo de las mujeres en las minas y la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres adultas madres, que como primero, digamos, de las primeras conquistas pues, que tuvieron las organizaciones obreras en Inglaterra, fundamentalmente, y un poco también en Francia. El documental El joven Marx, si no lo han visto, se lo recomiendo mucho, producido en el 2007 por Raúl Peck, paisano de origen mío, escenifica parte de la convivencia y de las peripecias políticas y financieras de los Marx. Ahí, por ejemplo, observamos a los dos, Marx, pues, fundamentalmente en una relación de igual a igual con su esposa Jenny Marx, más en un marco de absoluta división sexual de las responsabilidades y del trabajo en la pareja. Marx está completamente, en el documental, completamente absorto en el estudio y la escritura y en el maltrecho rol de único proveedor, mientras que Jenny es la encargada, ayudada por una criada con la que se cuenta que Marx tuvo una relación también muy horizontal y que aceptaba muchas sugerencias en la redacción de sus textos. Jenny se encargaba, con la ayuda de la criada, de la crianza y el cuidado de los 6 hijos que tuvo con Marx. En el documental se ve un aire de total naturalidad entre los dos, como algo que cae por su peso, el que ella se dedicara a algo y él a otra cosa. En otras palabras, se puede decir que Marx creía, me parece, en la igualdad entre hombres y mujeres, pero que era sexista en términos actuales. En resumen, así como la producción capitalista en la explotación no hace diferencia entre obreros y obreras, Marx tampoco distingue entre lucha obrera y lucha feminista contra el capitalismo. Hombres y mujeres son iguales también en la desgracia de la alienación de su fuerza de trabajo, de su vida. Su rescate pasa por una sola revolución, la del proletariado. Según la historiadora Joan Scott, el problema de la mujer trabajadora estribaba en que constituía una anomalía en un mundo en el que el trabajo asalariado y las responsabilidades familiares se habían convertido en empleos a tiempo completo y especialmente diferenciados. La causa del problema era inevitable, un proceso de desarrollo capitalista e industrial con una lógica propia. Fin de la cita. He aquí lo que era menester combatir y revertir desde la visión de Marx. Como mencionaba hace rato,
hago referencia a algunas condenas que hubo en el siglo XIX al trabajo de las mujeres, en las que curiosamente Marx no interviene, o sea, no les da pues importancia, bueno, por alguna razón que menciono un poco más adelante. El tenor de fondo de esa discusión era que para muchos autores, entre otros Michelet, era que la feminidad y la maternidad son totalmente incompatibles con el trabajo asalariado. Por ejemplo, hay una cita famosa de Michelet que han citado varias historiadoras feministas del trabajo. Dice Michelet: la obrera, palabra impía, sórdida, que ninguna lengua ha tenido jamás, que ninguna época había comprendido antes de esta edad de hierro, y que contrarresta por sí sola todos nuestros pretendidos progresos. Y remata Michelet: la mujer que se convierte en trabajadora ya no es una mujer. Y había dos cuestiones fundamentales, me parece, en este debate en torno a si las mujeres, bueno, no, si las mujeres podían trabajar o no, sino era de condena al trabajo de las mujeres. Una era que causaba horror pensar que una madre esposa pudiera estar compartiendo espacio de trabajo con mujeres que pudieran llegar a considerar de dudosa moralidad, fueran trabajadoras del sexo, lenguaje actual, o fueran mujeres solteras que no estuvieran pues casadas. No ser casadas en esa época, a partir de cierta edad, era como de hacer dudar de su moralidad. Entonces, que una mujer decente, respetada o respetuosa estuviera conviviendo con mujeres de ese tipo, entonces era algo que costaba pues pensar, desde luego, a los hombres honorables. Y la segunda, y también que pudieran pensar que pudieran trabajar las mujeres con hombres que pudieran seducirlas, las mujeres casadas. Y la otra razón, que era más de orden política, era que se pensaba que si la mujer tuviera un salario, fácilmente podría cuestionar la autoridad de su esposo. Por lo tanto, bueno, había que pues, prohibir que trabajaran. Según, otra vez, la historiadora Joan Scott, lo que estaba en juego era la esencia de la femineidad y todo lo que tenía que ver con el amor, la moralidad y la maternidad. Según ella, la fuente primigenia de esas críticas fueron los primeros críticos del capitalismo, los románticos católicos y los socialistas cristianos, entre otros, porque se basaban en la Biblia y argumentaban que el destino de la mujer era dar a luz y ser madre, y que el trabajo asalariado era por consiguiente una actividad no natural. Decía Marx, parece no dar importancia, porque no hay así como rastro de que se haya interesado realmente en participar en ese debate. Bueno, Marx vivió, si no me equivoco, cerca de 5 años en Francia y estaba muy enterado de lo que se discutía, lo que pasaba, tanto a nivel intelectual como a nivel de las luchas obreras, digamos, en Francia. Entonces parece no dar importancia a ese debate en torno al trabajo o no trabajo de las mujeres. Posiblemente, y es mi interpretación, a lo mejor Marx consideraba ese debate como pues, típicamente burguesa, superficial y ociosa de los franceses, que es por ejemplo como considera la filosofía de Comte. Y esto puede entenderse porque Marx, como da a entender la ideología alemana, era poco propenso a detenerse en consideraciones sobre el deber ser, muy propias, según él, de la burguesía. Su preocupación era entender lo que pasaba bajo sus ojos, y no era determinante para él si las mujeres debían trabajar o no. El hecho era que sí trabajaban, y mucho, y desde siempre. La cuestión fundamental era transformar las condiciones de trabajo, pasar el capitalismo de acumulación por la explotación a una comunidad de trabajo humanizante. Para cierro ese paréntesis citando una idea de Marx, que es como su definición del trabajo humanizante o el trabajo liberador, que aparece en una obra de él que publicaron como Economía y Filosofía, que se publicó póstumamente. Dice Marx: supongamos que producimos como seres humanos.
cada uno de nosotros se afirmaría doblemente en su producción, respecto de sí mismo y respecto del otro. Primero, en mi producción realizaría mi individualidad, mi particularidad. Al trabajar, experimentaría goce de una manifestación individual de mi vida. Y en la contemplación del objeto, tendría la alegría individual de reconocer mi personalidad como una potencia real, concretamente asible y fuera de toda duda. Segundo, en tu gozo o tu uso de mi producto, tendría yo la alegría espiritual de satisfacer con mi trabajo una necesidad humana, de realizar la naturaleza humana y de ofrecer al otro el objeto que satisfaga su necesidad. Tercero, sería consciente de servir de mediador entre tú y el género humano, de ser reconocido y percibido por ti como un complemento de tu propio ser y como una parte necesaria de ti mismo, de ser aceptado en tu espíritu y en tu amor. Cuarto, en mis manifestaciones individuales, tendría la alegría de crear la manifestación de tu vida, es decir, de realizar y afirmar en mi actividad individual mi verdadera naturaleza, mi sociabilidad humana. Nuestras producciones serían espejos en los que nuestros seres irradiarían uno hacia el otro. Eso desde luego es totalmente incompatible con la producción capitalista, donde el trabajador es desposeído de su fuerza de trabajo, de su fuerza y del objeto de su trabajo. En una sociedad así organizada, esta forma de trabajo solo podía darse posiblemente en el trabajo para el autoconsumo y en el trabajo de crianza y de cuidado de las mujeres. Discutía eso con una amiga y le decía también cuando uno se quiere y prepara su comida para alimentarse a sí misma y se quiere chiquear, también sería una forma de producir ese tipo de trabajo como lo describe Marx en esta cita. Hasta ahí Marx, las mujeres en el Capital. El segundo punto que mencioné que iba a tocar es los encuentros y desencuentros entre Marx, el marxismo y el feminismo. Entonces, lo titulé Marx, los movimientos marxistas y el feminismo. Una constante a lo largo de la historia, al menos del siglo XIX, es que las organizaciones marxistas de las distintas épocas han favorecido la inclusión de las mujeres que apoyaran las causas de esos movimientos, principalmente en contra del orden capitalista y de las políticas que han operado a su servicio en diferentes países. Como en tiempos de Marx, los hombres han encabezado siempre esas organizaciones y han sido los principales portavoces de sus reivindicaciones. Lideradas por hombres, sus prioridades han llevado el sello del universal masculino. A partir del momento en que las mujeres empezaron a poner sobre la mesa reivindicaciones más propias de ellas, a plantear cuestiones que desbordaban los marcos de esos movimientos, en el momento en que ellas se organizaban de manera autónoma, ahí paraba la inclusión y el apoyo hacia las mujeres. La falta de atención a las relaciones de género condujo a contradicciones internas, a contradicciones contrarias a los procesos de lucha. Todos al unísono denunciaban la violencia política del gobierno, la violencia patronal contra los trabajadores, pero cuando se trataba de denunciar la violencia de los compañeros contra las mujeres, estas se topaban con la resistencia de aquellos. Esas divisiones y contradicciones menoscabaron desde luego la unidad entre los actores de esos movimientos y restaron eficacia a sus acciones de reivindicación. Y es una constante que se ha observado en prácticamente todos los países del mundo, de cómo, lo que he mencionado, o sea, de cómo las organizaciones que se reivindicaban el marxismo, sobre todo organizaciones de tipo sindicales, que aceptaban la participación de las mujeres, pero las mujeres tenían que subordinarse de alguna manera a lo que los hombres mandaban y apoyar fundamentalmente las reivindicaciones que los hombres cargaban, pero nunca tuvieron, digamos, la sensibilidad o abrieron los ojos para incluir las cuestiones más típicamente de las mujeres.
Es posible que el feminismo negro estadounidense haya sido el de mayor lucidez en mostrar a la vez las cegueras del análisis marxista y las contradicciones de los movimientos que se reivindicaban del marxismo. Sobre este segundo punto de las contradicciones de estos movimientos y su clara vinculación con lo que acabo de decir sobre los movimientos marxistas en general, las feministas negras padecieron la crítica, cuando no el ostracismo, principalmente de sus compañeros de lucha negros. El principal reproche que el feminismo negro hace a Marx es que no introduce la cuestión de la esclavitud por razón de la raza en su análisis del sistema de producción capitalista, cuando era obvio que la notable fortuna que tuvo dicho modo de acumulación en el caso de Estados Unidos descansó en la deshumanización y la reducción a bestias para el trabajo de una masa de humanos de piel negra. En el Capital hay varias referencias al comercio de esclavos en Estados Unidos. Marx las hace sobre todo con fines comparativos. El análisis de Marx estaba exclusivamente centrado en los países industrializados de Europa, Inglaterra y Francia, y en menor medida Prusia. Y es curioso porque estaba muy informado Marx sobre la situación en Estados Unidos. Integrar el trabajo esclavo en el análisis habría modificado completamente su esquema. El trabajo esclavo alimentaba y transformaba los gustos alimentarios de la burguesía europea, como ha mostrado el antropólogo Sidney Smith en relación con el azúcar. Con el azúcar, la caña de azúcar. Entonces, las feministas negras reprochan a Marx no haber reparado en que el sistema de dominación capitalista era blanco y patriarcal. Y la división del trabajo es también división racial del trabajo. Hay cierto paralelismo entre las funciones de las mujeres proletarias y las mujeres negras esclavas. Aparte del trabajo de servidumbre, en ambos casos, también ellas garantizaban la continua disponibilidad de cuerpos o de fuerzas humanas en que se sostenían ambos sistemas de producción. La diferencia fundamental radica en que la obrera es una trabajadora, entre comillas, libre, que vende su fuerza de trabajo y su vida, mientras que la otra le es arrebatada su fuerza de trabajo y su vida. En lo que hace estrictamente a las mujeres negras, la lucha de clases tenía un cariz especial para ellas. Sufrían opresión por ser negras, pero también por ser mujeres y pobres. Padecían la opresión múltiple de un sistema racista, patriarcal y clasista. A este respecto, el mismo reproche de ceguera hecho a Marx se aplica también a las feministas blancas, quienes pensaban, y muchas de ellas que se reivindican del marxismo, pensaban en las mujeres como un universal, lo que en la práctica significaba que tomaban su experiencia de mujeres blancas como mujeres blancas de clase media como referencia para la situación de todas las mujeres. Por eso, una crítica de una feminista marxista negra a Betty Friedman, que es autora de un libro que es fundamental en la historia del feminismo de tercera ola, que la obra es Mística de la Feminidad. En la crítica escribe Bell Hooks: Friedan hizo de su situación y de la situación de las mujeres blancas como ella un sinónimo de la condición de todas las mujeres estadounidenses. Al hacerlo, apartó la atención del clasismo, el racismo y el sexismo que evidenciaba su actitud hacia la mayoría de las mujeres estadounidenses. En el contexto de su libro, Friedan deja claro que las mujeres a las que consideraba víctimas del sexismo eran universitarias, mujeres blancas, obligadas por condicionamientos sexistas a permanecer en casa. Desde sus primeros escritos queda claro que Friedan nunca se preguntó si la situación de las amas de casa blancas de formación universitaria era un punto de referencia adecuado para combatir el impacto del sexismo o de la opresión sexista en las vidas de las mujeres de la sociedad estadounidense. Tampoco se preocupó de ir más allá de su propia experiencia vital para adquirir una perspectiva ampliada acerca de las vidas de esas mujeres. Las mujeres blancas que dominan el discurso feminista hoy en día rara vez se cuestionan si su perspectiva de la realidad de las mujeres
se adecua o no a las experiencias vitales de las mujeres como colectivo. Tampoco son conscientes de hasta qué grado sus puntos de vista reflejan prejuicios de raza o de clase, aunque ha existido una mayor conciencia de esos prejuicios en los últimos años. El racismo abunda en la literatura de las mujeres blancas, reforzando la supremacía blanca y negando la posibilidad de que las mujeres se vinculen políticamente, atravesando las fronteras étnicas y raciales. Fin de la cita de Hooks. El patriarcado blanco violentaba a las mujeres negras por ser negras, pero por ser mujeres negras y pobres. Las feministas blancas, marxistas o no, por su ceguera racial y de clase, fueron cómplices de dicha violencia. Y no solo eso, las mujeres negras sufrían también la violencia sexista de sus propios compañeros negros. Con ellos hacían causa común en la lucha contra el racismo institucionalizado, pero no contaban con estos cuando se trataba de luchar contra la dimensión patriarcal del sistema racista o de introducir en las reivindicaciones exigencias específicamente de las mujeres. Las feministas negras mostraron que existe una matriz de dominación que no se reduce a la de clase y que, al menos en Estados Unidos, clase y raza están íntimamente intrincadas. De ahí la introducción de la noción o perspectiva de la interseccionalidad como recurso metodológico y analítico para dar cuenta de la intricación de múltiples ejes de dominación: sexista, misógino, racista, clasista, etc. En general, las mujeres negras han mostrado que un problema central de las organizaciones marxistas es que han hecho falta entre sus líderes mujeres negras o mujeres proletarias que pusieran sus reivindicaciones entre las prioridades de lucha. Una tensión que ha marcado la relación entre marxismo y feminismo desde la década de los años 70 concierne a si la lucha debe focalizarse primordialmente en el reclamo y defensa de derechos o si debe priorizar el debate o el combate a la explotación capitalista. Me parece que la mayoría de los feministas se inclinan por la primera, la defensa de los derechos, sin descartar la segunda, desde luego. Mientras que los marxistas ponen el acento, fundamentalmente hombres, ponen el acento primordialmente en la lucha anticapitalista. Esos reprocharían a aquellas cierta exagerada focalización en la dimensión simbólica, cultural o superestructural de las reivindicaciones, en detrimento de la dimensión materialista o infraestructural. Una de las paradojas de las reivindicaciones feministas es que la exigencia de un derecho como el del trabajo remunerado, más que verdadera liberación en muchos casos, ha conducido a una ampliación de su dominación. Entraron a ser parte del sistema de producción capitalista que Marx condenaba y que los sindicatos marxistas contribuyeron a legitimar. Por eso, es posible que la tensión que acabo de evocar entre lucha por derechos y lucha anticapitalista sea un engaño. La sociedad industrial, piedra angular del capitalismo, ha llevado al patriarcado a sus límites. Así, capitalismo y patriarcado hacen mancuerna. Combatir uno sin tocar al otro no lleva a gran cosa. Feminismo y marxismo se encuentran en la búsqueda por hacer de esa sociedad una de libertades, cuerpos libres, trabajos liberados, personas dueñas de sí mismas. Para concluir, me pregunto, ¿hoy sirve de algo Marx para pensar, para atacar, para resolver las cuestiones feministas? Planteo la pregunta con la inmensa molestia de un hombre-mujer que habla de cuestiones de mujer-hombre. Evito la arrogancia de indicar cuáles son los servicios que Marx puede prestar al feminismo hoy en día. Soy un lector de textos feministas, pero no creo conceptos ni teorías feministas, pero bueno, atisbo algunas líneas que desde o contra Marx el feminismo podría tomar en cuenta en aras a ser más eficaz analítica y políticamente. Una de las exigencias más fuertes de un sector relativamente amplio del feminismo concierne a la demanda de políticas robustas de conciliación familia-trabajo para mujeres y hombres. Esa exigencia hace cierto eco en la demanda de reducción de la jornada de trabajo para las mujeres en el siglo XIX, como mencioné hace un momento.
eso denota pues, una práctica perpetua del capitalismo, es decir, que la vida de los trabajadores es un obstáculo para la generación de, para la acumulación pues, de capital, ¿no? En pocas palabras. Es un obstáculo que en la vida de los trabajadores haya otras cosas además de trabajar, desde la visión del capitalista. A ese respecto, un planteamiento más radical de alguna corriente de economía feminista va en el sentido de invertir el orden de las prioridades, es decir, mientras que la conciliación en su formulación más común reconoce la prioridad del trabajo para el mercado capitalista sobre las otras dimensiones de la vida, ese otro planteamiento propone subordinar el trabajo asalariado a las otras dimensiones, dimensiones de la vida, sobre todo las dimensiones que llaman de sostenibilidad, de cuidado de la vida. Desde esa perspectiva de algunas economistas feministas, habría que reorganizar a la sociedad en ese sentido, es decir, no en torno al trabajo, que es lo que ha hecho la sociedad industrial, lo que ha hecho el capitalismo, sino bien organizar la sociedad en torno a la vida de las personas y que el trabajo se subordine a la vida de las personas. Es una utopía, como las autoras reconocen eso. Es una utopía que yo vinculo con otras dos utopías que actualmente circulan por el mundo. Una tiene que ver con la reducción de la jornada laboral y la otra es la renta básica universal. Reducir la jornada de trabajo, pongamos como algunos proponen, a 15 horas semanales, y establecer una renta básica universal significaría sustraer la vida de las personas de la esfera de la producción capitalista y asegurar a hombres y mujeres de medios básicos de subsistencia. Poner la vida de las personas, el cuidado de su vida, en el centro de la organización social, contribuiría al menoscabo del capitalismo y del patriarcado. El feminismo en alianza o a distancia de Marx necesita producir, para hablar como Olin Wright, un sociólogo marxista, necesita producir utopías reales que sirvan para pensar otro mundo posible. Gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias, Dukanch, por esta interesante conferencia, y abrimos ahora el momento para preguntas, comentarios. Buenas tardes, maestro. Me llamo Marco. Estaba comentando usted acerca de una de las reivindicaciones que se hacía sobre las mujeres con respecto al trabajo en las fábricas, en las jornadas laborales, en condiciones infrahumanas. Pero si nosotros vemos aquí en México actualmente lo que viene a ser la frontera, en lo que vienen a ser estas empresas modernas que se llaman maquiladoras, pues sí, siguen igual. Pagándole 700, 800 pesos, trabajando en la noche, rolando turnos y creando a sus hijos en guarderías o con sus tías, sus parientes o solos. O sea, como que no ha habido mucho avance con respecto a las mujeres, con respecto a los trabajos laborales, no de las clases estudiadas, sino de las clases obreras aquí, sobre todo en México. ¿A qué cree que no se ha reivindicado bien todavía el trabajo de la mujer obrera en México? Y bueno, y el del hombre, pero el de la mujer todavía más castigado todavía. ¿Por qué no se ha reivindicado? Pienso que sí se ha reivindicado, sí ha habido muchas acciones de condena, pero el problema es, yo siento que algo que ha pasado, al menos en el caso de México, en los últimos 30 años, es algo que dice, con lo que empieza Marx, la miseria de la filosofía. Marx dice, más o menos, cito de memoria, los estados, los gobiernos modernos se han convertido en gestores del capitalismo. Y me parece que eso es lo que, o sea, nuestros gobiernos, llamémoslos neoliberales o como sea, pues lo que han hecho es hacer más fácil de alguna manera la explotación en esas maquiladoras. Al terminar, digamos, y volver a leerlo, mi escrito para la ponencia, se publicaba la semana pasada al mismo tiempo
lo que hicieron, y esos no son extranjeros, sino son mexicanos, lo que hizo Grupo México con toda todo el veneno con que contaminó el río, pues en Sonora. O sea, es algo totalmente criminal. Que quizás un capitalista en el siglo XIX a lo mejor no habría llegado a tanto, porque al menos temía la ira de Dios, pero los capitalistas actuales ni siquiera eso. Y tienen quizás mayormente al Estado, no sé, sí, al Estado pues a su servicio. Entonces, sí, yo creo que también es una cuestión de pues, desigualdad de fuerzas. Y el Estado que debería defender a las obreras, a los obreros, pues más bien está al servicio del capitalismo. Buenas noches, Lukács. Yo te quería preguntar si hay rastros en la teoría marxista de esa otra teoría que las feministas posteriores debe ser después de los años 60, que señalaban que la reproducción de la fuerza de trabajo no se reducía nada más a una relación del trabajador con el patrón o el capitalista, sino que se extendía al hogar y la mujer cubría una amplia gama de papeles ahí que no se han reconocido. Y las feministas dijeron, es que ahí está la doble y triple jornada, ¿verdad? La crianza de los hijos, el hacer la comida, el hacer el aseo, que cubren esa parte que el capitalista no quiere cubrir, ¿no? Y entonces, yo no sé si ellas descubrieron eso en los 60s, June Ash, Silvia Federici y ellas, o hay rastros exactos en Marx de esa reproducción y del papel de las mujeres ahí, ¿no? Sí, también hay un texto de Gay Rubin donde critica precisamente eso como una ceguera de Marx, que Marx no había reconocido que el obrero que puede vender su fuerza de trabajo es porque detrás tiene alguien que se hace cargo de una cantidad enorme de trabajo gratuito que no hace. Pues efectivamente me parece que en Marx no considera pues esta cuestión. Está más bien observando la vida, o sea, las 12, 15, 18 horas que pasaban las obreras en las fábricas, y no que después tuvieran que hacer el trabajo doméstico. Como mencionaba, me parece que la visión de Marx, como que es la visión dominante, luego hombre de su tiempo, es que la división sexual del trabajo es algo que no cuestiona. Se considera que es, sí, las mujeres tienen que atender a los hijos y hacerse cargo de las cosas de las tareas domésticas, aunque me parece que consideraban que hombres y mujeres eran iguales, al menos en capacidades, no sé, intelectuales, en capacidades para el trabajo, pero en la casa debía haber esa división. Entonces, no repara en que las mujeres, es decir, como él está viendo el trabajo que genera plusvalía y el trabajo que hace el obrero, que además puede contribuir a la revolución, al derrocamiento del capitalismo, entonces no presta atención al trabajo doméstico de las mujeres. Si más bien está viendo sobre todo la vida de las mujeres en el sistema estrictamente capitalista, pero el trabajo que las mujeres llevaban haciendo desde toda la vida, eso no lo considera, y sí es un elemento, si quieres, vacío. Bueno, sí, inevitablemente pues en Marx, que varias autoras feministas sí han resaltado pues mucho, sí, la cuestión de la pues, triple, cuádruple jornada, y en el caso de esas mujeres ni siquiera podían llegar quizás a, bueno, apenas doble jornada, porque 18 horas en una mina pues, llegaban más bien a morir prácticamente a casa, ¿no? Pero me parece que la doble triple jornada que se va a dar en gran medida, quizás un poco más en el siglo XX, a partir de la reducción, desde luego, de la jornada de trabajo. Es decir, limitar la jornada de trabajo a 8 horas, y deja tiempo pues, para las mujeres para otras 2 jornadas, bueno, 1 o 2 jornadas de trabajo, que es lo que mencionaba y que algunos consideran que es de las contradicciones
inevitable tal vez, pero bueno, las contradicciones de las reivindicaciones de las mujeres. Bueno, sí queremos trabajar, pero eso que queremos trabajar ha significado una mayor explotación, al menos patriarco-capitalista, para las mujeres. Profe, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, dos. ¿Quién es el profe? Bueno. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre sexismo, machismo y feminismo? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres palabras? Y la segunda es ¿qué pasa con por ejemplo, los obreros chilenos que ya lograron conquistar la jornada de 6 horas, pero que en vez de buscar la libertad o tiempo libre para hacer arte o otras cosas, se buscan otro trabajo y ahora ya trabajan 12 horas, no por necesidad, sino por la necesidad de consumir más, o sea, no por una necesidad vital, sino por esa necesidad de consumo? Ok, a la primera pregunta te respondería con una invitación. Si vas al curso que doy en el ITES de Equidad y Género, la próxima semana vamos a hablar de eso. Es que creo que me sacaría un poco de tema, pero a ver, te respondo muy rápidamente. Sexismo es una división tajante, radical de cosas de mujeres, cosas de hombres. ¿Sí? Es decir, cosas en términos muy generales. Por ejemplo, los colores son sexistas. Es decir, tú como hombre a lo mejor no te pones una camisa rosa. Entonces, considera como yo como hombre algo rosa no va conmigo, es una actitud sexista. O considerarme como yo como mujer no puedo regalar X o Y cosas a un hombre, es una actitud sexista. ¿Perdón? Rosas, sí, por ejemplo. Que el hombre lo recibe. Ahí en ese caso puede haber sexismo en los dos lados. El hombre se ofende y la mujer se siente vergonzosa de hacer eso, ¿no? Y el machismo en términos generales, que abarca eso, es, bueno, académicamente hablan más de androcentrismo. Es como digamos el mundo, la sociedad que gira en torno a los hombres. Como los hombres, digamos, como decía, pero en términos más genérico y no tan, en términos más específicos y no tanto de cuestiones de género, como decía, ahí se me va el nombre del filósofo, Protágoras, el hombre sexualmente hablando, como la medida de todas las cosas. O sea, eso es el machismo. ¿Sí? Es decir, un ejemplo es, o sea, en una casa, si no llega el pater familia, nadie puede comer. Aunque estuvieran muriéndose de hambre, mientras no llegue el padre de familia, pues nadie se atreve a comer. Entonces, es un ejemplo, bueno, de machismo o de androcentrismo. Y el otro, que es feminismo. Oh, eso sí es mucho más extenso. En pocas palabras diría lo que dice. Feminismo es una apuesta, es una lucha por liberar hombres y mujeres de nuestros atavismos sexistas, de nuestros atavismos machistas. O sea, es una apuesta activa, una creencia activa en la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y no después tenía otra parte de tu pregunta? Era lo de... De los chilenos. Pues sí, hay de esas contradicciones. Que también es otro de los elementos en el desarrollo del capitalismo, que es el consumo. Es el afán por consumir. Que ahí entra un elemento importante que, claro, que en su tiempo Marx lo consideraba, pero pues que es lo que estamos haciendo actualmente con la vida en el planeta, que es pues, poner prácticamente en peligro la vida en términos generales. O sea, con nuestra forma, nuestro afán de consumo, pues peligra de algún modo peligra nuestra vida y peligra la vida, la sustentabilidad de la vida
en el planeta. No sé, son cosas que ocurren, pues. No sé qué tan generalizado sea eso entre no se ha enterado pues de eso entre los trabajadores chilenos, pero bueno, puede ser casi inevitable que también se dé eso por la dinámica, digamos, por el dinamismo que llevamos en nuestra sociedad actual. Pues, sí, consumir un poco de alguna manera es ser parte de la sociedad. Bueno, buenas noches, gracias por su intervención. Soy Rosa Elba Zúñiga, soy educadora popular. Actualmente coordino un movimiento latinoamericano de educación popular en 21 países y estamos haciendo también un trabajo de reflexión sobre los feminismos, sobre el patriarcado, y algo que hemos construido desde varias organizaciones que estamos en Mesoamérica, sobre todo desde las mujeres indígenas de Guatemala, es como esta disputa por los cuerpos, ¿no? Los cuerpos como territorios, y también hemos reflexionado sobre las subjetividades que están en disputa y que tienen que ver con, hablamos de una trenza de la dominación que está acompañada por el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, que viene a exacerbarse y que viene a exacerbar muchas cosas, ¿no? Como lo estamos viendo en la actualidad. Sobre todo lo que tiene que ver con, si queremos construir otro mundo posible, necesitamos construir otra economía posible. O sea, creo que eso es un desafío que tenemos, donde nuestra vida como humanidad está en riesgo. Es decir, no es solamente el trabajo que tenemos o el tiempo que invertimos en el trabajo, sino todo lo que implica la vida, el agua, el aire, la tierra. Y nosotros decimos que esta reflexión me lleva a pensar que, bueno, Marx fue un hombre de su tiempo y que hay muchas cosas que se construyeron en esos tiempos y que ahora se sostienen y que tenemos que seguir luchando para que se desestructuren esas miradas, sobre todo la naturalización de la división sexual del trabajo, de que las mujeres, por ser las mujeres que traemos a los niños o a las niñas al mundo, somos las responsables de cuidarlos durante muchísimos años o toda la vida, o hasta de cuidar a la familia, de cuidar a la comunidad. Creo que eso es lo que está en disputa. Y nosotros hablamos de que, bueno, el feminismo, hablamos de que es una apuesta política por construir, por hacerle frente a un sistema desigual de unas relaciones de poder, donde quien generalmente está, como tú lo mencionabas, a cargo de, generalmente concretado en un hombre blanco, capitalista, rico, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de relaciones que existen ahí que tenemos que desmontar, incluyendo las subjetividades, un poco lo que comentaba el chico que está acá, de que es un poco lo que decía Paulo Freire, como un educador popular, de que el oprimido sueña ser como el opresor, o además donde está conquistándose la subjetividad en el sentido de que estás soñando cosas que para poder tenerlas necesitas explotarte. O sea, ya no necesita alguien venir a explotarte, sino tú mismo caes en ese juego como un círculo vicioso que hay que romper en la medida en que se construyan relaciones desiguales a tiempo de los tiempos, del ambiente, de la sociedad, de la vida cotidiana. Pues eso. Sí, sobre eso es un poco también como lo que dice Frantz Fanon en Máscara Blanca y Piel Negra más. Se me va el título. Que el colonizado, su sueño es tomar el lugar del colonizador. O algunos ponen el ejemplo de lo que está pasando actualmente en Nicaragua. Gracias. Hola, buenas noches. Quisiera poner un cuestionamiento sobre el optimismo de estas teorías marxistas. Quisiera pensar en una situación, por ejemplo, ahorita que están hablando del machismo, ver como si en realidad el machismo fuera en realidad como un disfraz de que en realidad, desde el punto de vista psicoanalítico, psicológico, no sé qué término usar en realidad esos dos, en realidad el centro pues para el humano, que es un ser tan dependiente, en realidad no es, o sea,
no es en sí el hombre, sino es la mujer. Porque si lo vemos desde el punto de vista de cómo pues hay lazos pulsionarios primarios con la madre desde el nacimiento, cómo es nuestra principal situación de satisfacciones primarias y cómo todos nuestros lenguajes primarios son con la mujer desde nuestra madre y con todas las otras representaciones de ella, cómo es posible que en realidad desde esta situación del marxismo que es tan optimista, si en realidad su propuesta con respecto a esta igualdad que, claro, o sea, es una utopía, un sistema utópico muy cuestionable desde el punto del psicoanálisis, ¿cuál sería la situación en cuanto a propuesta utópica con esta situación? O sea, en verdad ¿no sería una alienación también la situación de llegar a pensar que siempre va a haber que no va a haber un centro en realidad pulsional, no va a haber un centro en el cual vamos a recargar o reposar todas nuestras situaciones, no solamente el hombre, la mujer también, o sea, no quiero verlo esto como únicamente algo también sexista o de género, sino que también las mismas mujeres, así como el hombre, tiene esta dependencia completa a la madre, y no quiero verlo la madre también solamente como la mujer, ¿no? Sino incluso desde la madre tierra, por ejemplo, hablar de la tierra como tal, todas las descargas que hay de agresividad contra el mismo ambiente enemigo, ¿no? que es la tierra, para no hablar no únicamente de la mujer, ¿no? Sino de esto que nos trajo a la vida, que es pues la misma tierra y el universo y todas esas cosas. Entonces mi cuestión es esa, o sea, ¿en verdad sirve el optimismo del marxismo en cuanto al feminismo, o no desde el feminismo, sino de este postulado del que usted está hablando? Bueno, a ver, si te entendí, y además, si realmente, si te entendí, no soy seguro que pueda responder a tu pregunta. Nada más, a ver, se me ocurren algunas cuestiones. Primero, no estoy tan seguro que se pueda hablar o convenga hablar de optimismo. Bueno, si acaso sería más quizás de optimismo en la voluntad, como decía un autor marxista, pero no es un optimismo simplemente pensar pues que es algo que va a lograr. Optimismo en la libertad, o si quieren más o menos como una especie de utopía, algo que mueva a la acción, pero pensando que es algo, digamos, que se puede alcanzar hasta cierto punto, quién sabe cuándo, pero que vale la pena, pues, no sé, luchar, pelear por lograr eso. Y en todo caso, creo que más bien sería no sé cómo llamarlo, sería quizás patriarcal atribuir al marxismo esas ideas que tú dices. Más bien eso es más de las feministas, inspirada o no, quizás no inspirada tanto en Marx, pero más bien esto más bien las feministas. No estoy realmente casi enterado de las cuestiones más de corte psicoanalítico. Lo que yo te diría es desde bueno, cosas que he leído y que dicen varios biólogos, es que los biólogos definen ser mamífero es ser capaz de proteger, y lo que dicen es que en términos generales no hay, o sea, un hombre y una mujer son igualmente capaces de criar a un bebé, y el bebé desarrolla pues apego a quien lo proteja, no importa. Digo, los antropólogos nos han instruido mucho sobre pues, comunidades donde los niños no tienen estrictamente ni papá ni mamá, sino también pertenecen a toda la comunidad que los protege y los cría. Entonces somos digamos sociedades pues más familiaristas, que limitamos los bebés a casi propiedad pues de un padre y una madre, pero en nuestras sociedades pues no existe eso, y uno y otro pues son igualmente pues, capacitados evolutivamente para el cuidado, para la protección. Pero una última cosa, en sí no me refería al cuidado, sino el simple hecho de nacer de un útero, o sea, de una mujer, siendo el origen, lo determina completamente. O sea, me refería con eso, no necesariamente de estarlo cuidando una mujer o un hombre, claro, eso es muy cierto.
dependiendo quién lo cuida, solamente un hombre criando a un hijo, claro, va a desarrollar los lazos con el hombre, pero en sí, inconscientemente y en el fondo siempre va a estar ligado completamente, pues, porque viene del útero de la madre. Tiendo a pensar que el apego se desarrolla más con el cuidado, con la crianza, y no por haber nacido de... Es decir, si tú, un bebé recién nacido, lo adoptas, va a desarrollar apego a ti, no a quien le haya traído al mundo. Bueno, un pensamiento. Haciendo referencia a lo que se comentó anteriormente entre feminismo, machismo y no sé cuál era el otro término. ¿Sexismo? Sexismo. ¿No es el feminismo en sí un sexismo también? Es decir, si la verdad, yo pienso que si buscara la igualdad o liberar de ataduras tanto a hombres como a mujeres, pues sería algo así como un liberalismo. Sencillamente no habría que atribuirle un género. En ese sentido, yo creo que Marx ve inútil hacer una distinción entre hombre y mujer. A fin de cuentas, están ahí presentes los dos sujetos que también maneja su filósofo maestro, que es Hegel. Está el burgués y el proletario, ¿no? El proletario puede ser un negro, una mujer, lo que sea. Cualquier sujeto que sea que esté bajo una explotación viene bien como un proletario, ¿no? Siempre y cuando haya un salario de por medio. Bien, en ese sentido, lo que yo digo es, Marx debió haber estado consciente, creo, de que paradójicamente el capitalismo es el que propicia el desarrollo de la mujer, ¿no? Así como el de cualquier otro proletario. ¿Por qué lo digo esto? Porque ve en el proletario creación del burgués o del capitalismo al sepulturero de este mismo. Bueno, en ese sentido yo creo que por eso no hace ninguna distinción Marx, ¿no? Y paradójicamente ve este desarrollo que es propio de la mujer y del mismo proletario, que a la larga, en la unión de todos los proletarios, son los que llevan a la revolución del proletario y consuman esta nueva forma de gobierno o esta nueva forma de economía en la sociedad. No sé si usted esté de acuerdo con esto o tenga algunos comentarios al respecto. Bueno, matizaría, no soy seguro que Marx pensara que el capitalismo sirviera para el desarrollo de la mujer. Definitivamente no, ni de la mujer ni del hombre, sino bien el capitalismo lo que hace es que los oprime y los acaba pues con su vida, en pocas palabras. Por eso Marx compara el capitalismo con el sistema esclavista en Estados Unidos. Lo único es que uno compra toda la vida de otro, pero toda la vida de alguien como su propiedad, y el otro lo compra también a través de un salario, aunque más o menos maquillado, diciéndole que eres libre. Pero en el fondo pues son dos sistemas más o menos equivalentes, en pocas palabras. Entonces no creo que haya esa idea pues, de desarrollo para Marx. Pero también respecto a las mujeres, por ejemplo, Marx consideraba que el trabajo sexual las consideraba como parte del lupen proletario a las trabajadoras del sexo, porque no podían llegar a desarrollar una conciencia de clase. Por lo tanto, no servían en absoluto para la revolución comunista, en pocas palabras. Es difícil realmente pensar que, o sea, si Marx pensaba más pensaba en el género humano, y me parece como hombre, si pensaba más en el hombre como universal y como, bueno, la mujer parte de ese género humano, pero sus categorías, digamos, de pensamiento eran, pues, en gran medida androcéntrico, diría yo. O sea, no estaba pensando de forma dialéctica en mujeres y hombres, simplemente pensaba en el hombre, que es hombre y mujer, pero fundamentalmente aparte, que son las categorías, digamos, de las que disponía en ese tiempo.
Bueno, pues les pido un aplauso para Dukan.